El gobierno de Guido estuvo completamente subordinado al poder de las Fuerzas Armadas. El presidente Guido solo cumplía la función de representar una fachada de legalidad democrática. A partir de la Revolución Libertadora, las Fuerzas Armadas estuvieron atravesadas por el enfrentamiento entre dos facciones rivales, colorados y azules. En 1962, los militares colorados eran profundamente antiperonistas y los azules estaban de acuerdo con permitir un acceso condicionado a ciertos dirigentes peronistas con el fin de lograr la normalización institucional. El gobierno de Guido estaba controlado por los colorados, integrados por la marina, la infantería y la artillería del ejército. Azules eran la fuerza aérea y la caballería del ejército. Los colorados comenzaron a ser considerados abiertamente golpistas, cuando el 6 de septiembre de 1962 el Poder Ejecutivo, bajo la tutela colorada, disolvió el Congreso Nacional, profundizando el conflicto. Los azules estaban más preocupados por el estado deliberativo y la indisciplina que se registraba en los cuarteles. El general Onganía se decidió a enfrentar a los colorados y restablecer la autoridad. Proponía mantener y afianzar al poder ejecutivo y asegurarle libertad de acción a fin de concretar la vigencia de las disposiciones constitucionales, es decir, la normalización institucional. El 22 de septiembre, la Fuerza Aérea bombardeó una concentración colorada en San Antonio de Padua, y siguieron varios enfrentamientos de tropas en Plaza Constitución y en los parques Chacabuco y Avellaneda. Finalmente, el Comando Colorado se rindió y el presidente Guido designó al general Onganía como comandante en jefe del ejército. Desde su nuevo cargo, Onganía controló una reestructuración del gobierno. La crisis militar y política profundizó la crisis económica, y en enero de 1963 el ministro de Economía, Álvaro Alzogaray, explicaba que el país se encontraba en estado de emergencia. Anunció que los sueldos y los aguinaldos se pagarían en cuotas mientras que la inflación crecía y el gobierno firmaba acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En ese clima de desorden y confusión generalizados, el gobierno comenzó a impulsar la campaña electoral para elegir nuevas autoridades constitucionales. En los primeros meses de 1963 también tuvo lugar el Congreso Normalizador de la CGT, que eligió como nuevo secretario general a José Alonso. La nueva conducción CGTista emprendió una política agresiva de denuncia y acción directa. Algunos de los principales partidos políticos decidieron constituir un frente electoral nacional y popular, que incluía el movimiento justicialista, nombre que se había dado a los peronistas proscriptos. En marzo de 1963 se reunieron en la que llamaron la Asamblea de la Civilidad y firmaron un acta de coincidencia. Esta decisión volvió a plantear la cuestión de los límites de la proscripción del peronismo. En abril de 1963, un grupo de militares encabezado por el general Menéndez se sublevó con el fin de hacer saber la posición de un sector de las Fuerzas Armadas al retorno del peronismo. El movimiento había sido impulsado por el almirante Rojas y los jefes de la Marina, pero estos no se pronunciaron públicamente y finalmente Onganía controló a sus subordinados. Frondizi mantuvo su compromiso con la Unión Popular, que llamó a votar en blanco. La UCRI llevó como candidato a presidente a Oscar Allende y la UCRP consagró la fórmula Ilía Perete. Finalmente, las elecciones se realizaron el 7 de julio de 1963 y la Unión Cívica Radical del Pueblo obtuvo la mayor cantidad de votos. El 25% electoral eligió la fórmula Ilía Perete.
Aun cuando gran parte de la sociedad argentina vivió la asunción de Ilía como la vuelta de la legalidad institucional, el casi 20% de votos en blancos significaba que el gobierno iniciaba su gestión con una grave falta de representatividad de los intereses de importantes sectores de la población, y esto iba a atentar contra su estabilidad. Este Poder Ejecutivo tiene confianza en el pueblo argentino todo y fe en el porvenir. Participan en esa confianza y de esa fe las Fuerzas Armadas. Ellas también podrán sentirse confiadas y seguras, porque todas sus dificultades serán superadas con gran espíritu de imparcialidad y justicia, que permanentemente alentará el nuevo gobierno. Implantaremos en la administración pública un sentido moral y normas de austeridad que restablezcan la fe y la confianza del pueblo en sus gobernantes. Proyectaremos, colaborando con vuestra honorabilidad, una legislación que castigue severamente el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos y a quienes sean instigadores o cómplices de tales hechos. Señores legisladores, es tiempo nuevo el que empiece. Levantemos bien alto las divisas precursoras, concitando a todos para la hazañosa faena, como en las horas divinales. El país retomará su puesto de prestigio entre los pueblos libres del mundo. Políticas del gobierno de Ilía: favorecer el crecimiento económico, una distribución más justa de la riqueza, poner fin a la desocupación, defender la moneda y los salarios de los trabajadores, sancionar un código de trabajo y seguridad social, ley de precios mínimos, máximos y márgenes de ganancia, control de precios, nulidad de los contratos petroleros. En enero de 1965, el Partido Justicialista obtuvo la personería política que le permitía actuar en todo el país. A pesar de los incidentes en algunas provincias, las elecciones del 14 de marzo se realizaron con total normalidad. Pero en el conjunto del país, la elección se polarizó entre la Unión Popular y la Unión Cívica Radical del Pueblo. En el marco de la crisis económica y social, la llegada al Congreso de los nuevos diputados peronistas agravó la situación del gobierno de los radicales del pueblo. Por otra parte, las modificaciones a la ley de asociaciones profesionales que limitaba la participación de los sindicatos en la política multiplicó. Entretanto, en noviembre de 1965, el general Onganía pidió su pase a retiro como comandante en jefe del ejército, y la tensión con las Fuerzas Armadas aumentó en los primeros meses de 1966, a partir de la posición de no intervención que el gobierno argentino sostuvo en relación con la crisis en la República Dominicana. La situación era cada vez más compleja. A principios de año se conocían datos que indicaban niveles récord de las exportaciones de trigo y en la producción de láminas de acero de Somisa. Sin embargo, el conjunto de la sociedad tenía la percepción de que la economía funcionaba mal. Se multiplicaban las huelgas y los sabotajes, y comenzaron a generalizarse rumores sobre conspiraciones militares para derrocar al gobierno. La sanción de una ley de medicamentos que establecía preferencias para los laboratorios farmacéuticos de la capital argentina frente a los extranjeros llevó a estos últimos a participar activamente en el derrocamiento del gobierno. Finalmente, el 28 de junio de 1966, un golpe militar encabezado por los comandantes en jefe de las tres fuerzas derrocó al gobierno del presidente Ilía.
Una junta revolucionaria dio a conocer las causas y objetivos de la Revolución Argentina y dispuso la disolución del Congreso Nacional, de las legislaturas provinciales y los partidos políticos. También los jueces de la Corte Suprema de Justicia y los procuradores fueron separados de sus cargos.